Hola, ¿qué tal? Esta es la clase correspondiente al día 15 de abril y es acerca de la revolución industrial. En un principio vamos a ver que pues, la revolución industrial surge en Inglaterra a fines del siglo XVIII y les voy a dar una definición de lo que es la revolución industrial. Con el término revolución industrial se hace referencia a los profundos cambios que tuvieron lugar desde finales del siglo XVIII y que supusieron una radical transformación económica, social y tecnológica de las naciones europeas más desarrolladas. Vamos a ver pues que la base de la industrialización en la Inglaterra del siglo XVIII fue la industria textil, que fue junto con la minería de las primeras en que se empezaron a aplicar estos cambios tecnológicos que favorecieron esta rápida industrialización en Inglaterra. Lo más importante fue la máquina de vapor creada por James Watt a fines del siglo XVIII y entonces pues transformó el comercio terrestre y marítimo durante la revolución industrial gracias a todas las aplicaciones que tuvo, entre ellas por ejemplo el barco de vapor y posteriormente los ferrocarriles. El perfeccionamiento de los medios de producción fue una de las condiciones básicas para que se diera la revolución industrial. Esta aplicación, como les decía, de las nuevas tecnologías a los procesos industriales. Vamos a ver las causas que originaron esta revolución industrial. Entre ellas, como ven aquí en su teoría, tenemos la explosión demográfica, es decir, este aumento acelerado de la población. La revolución agrícola, hubo un gran desarrollo agropecuario que permitió alimentar a toda esa población gracias a las nuevas técnicas en la agricultura. La máquina de vapor, es decir, este avance científico y tecnológico que permitió estas aplicaciones. La explotación de las minas de carbón. Por otra parte, también tenemos el aumento de la demanda de productos manufacturados por parte de América y Asia. La ampliación de estos mercados de consumo, cada vez había más consumidores en estos nuevos mercados. También la acumulación de grandes riquezas y la inversión en los procesos de producción. Estos incipientes burgueses industriales acumulaban gran capital que reinvertían en los procesos productivos, es decir, en la compra de maquinaria, de materias primas y modernas instalaciones industriales. Vamos a ver, por otra parte, las etapas de la revolución industrial. Hubo una primera revolución en el siglo XVIII que, como vemos aquí en la teoría, se dio con la máquina de vapor, con el uso del carbón como fuente de energía y permitió pues que hubiera adelantos tecnológicos como esta lanzadera textil, el ferrocarril, el barco de vapor. La segunda revolución industrial se dio a la segunda mitad del siglo XIX y permitió que hubiera el motor de combustión interna. La electricidad y el petróleo se empezaron a usar como fuentes de energía y los inventos fueron el automóvil, el foco o el telégrafo. Por otra parte, tenemos una tercera revolución industrial que ya se da en el siglo XX con la robotización, el uso de la energía nuclear y la electrónica y la informática. Vamos a ver algunas de las consecuencias de la revolución industrial que, como ven aquí, fueron la migración del campo a la ciudad, la sustitución del hombre por la máquina, ya que estas máquinas empezaban a quitarle trabajo a los obreros industriales, la producción en serie, es decir, la producción en masa de varios productos que se podía hacer de una manera más rápida y eficiente, y entonces surge esta burguesía que se consolida como clase explotadora y por otra parte surge una sociedad de obreros y trabajadores, la que se conoce como el proletariado. Estos pues tenían que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que normalmente pues era miserable, nada más lo necesario para subsistir. Otras de las consecuencias de esta revolución industrial van a ser, en el plano político, consolidó la aparición de una sociedad burguesa regida por sistemas democráticos ya modernos y la expansión del modelo capitalista. Vamos a ver que por otra parte, pues los nuevos inventos tecnológicos en la reproducción son características de esta primera revolución industrial en Gran Bretaña y pues la economía más industrializada del mundo hacia mitad del siglo XIX va a ser precisamente la inglesa. Por otra parte, pues también tenemos como consecuencia de esta revolución industrial el hecho de que, como les decía, los trabajadores eran despedidos por el hecho de que las máquinas ocupaban su lugar y esto originó los primeros movimientos obreros. Uno de ellos fue el ludismo, que consistía en la destrucción de las máquinas, la quema de industrias realizadas por los obreros, porque pues culpaban a las máquinas de dejarlos sin trabajo. El personaje conocido como Ned Ludd fue quien encabezó estos movimientos, se supone,
Por otra parte tenemos el cartismo, el movimiento obrero que consistía en la petición de reformas políticas al Parlamento inglés mediante cartas, por eso se conoció así este movimiento, y entre sus peticiones estaban por la reducción de la jornada laboral, que en aquella época era desde 14 hasta 19 horas consecutivas, sufragio universal, secreto e idéntico, y el sueldo para los diputados. Por favor, estudien este tema porque en ocasiones viene en el examen. La siguiente clase vamos a ver el liberalismo económico y político durante el siglo XIX. Muchas gracias por su atención.